sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues primero que nada comenzamos con el video para que se den una pequeña idea de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a impermeabilizar. Explicaremos paso a paso cómo aplicar de forma correcta el sistema CauchoCreel para que estés más protegido ante la lluvia y la humedad. Primero, ¿por qué utilizar caucho? Dos razones principales. Uno, al año se desechan cerca de 40 millones de llantas solo en México. Eso es equivalente a cubrir a España por completo 2 veces. Y queremos apoyar a reducir este desecho lo más posible. Segundo, el caucho, debido a sus propiedades como la flexibilidad y la resistencia, nos ayuda a que dure más. Por ejemplo, con los cambios de temperatura se expande y se contrae con facilidad, casi sin dañar la película. Ahora sí, comencemos. Necesitamos saber qué vamos a necesitar y en qué cantidad. CauchoCreel, resanador, sello, cepillo de Ixtle o un rodillo, una espátula y artículos de limpieza. El rendimiento de CauchoCreel es de 1 litro por metro cuadrado a 2 manos. Y el de sello es de 4 a 5 metros por litro, por lo que hay que conocer las medidas del área a impermeabilizar y si cuenta con las pendientes y desagües necesarios. Clima y temperatura. No aplique si hay un riesgo de lluvia y la temperatura que recomendamos es que sea por debajo de los 35 grados. Hay que preparar la superficie limpiando muy bien y dejándola libre de polvo, óxidos, grasa y hongos, para que tenga la correcta adherencia. Hay que dar una mano de CauchoCreel sello en toda el área. Es de fácil aplicación y recuerda que no hay que mezclar ni diluir, ya que viene en la consistencia indicada. Un tip, hay que poner atención a los puntos críticos, chaflanes, uniones, grietas. Recomendamos levantar la tubería para poder aplicar de forma correcta debajo de ellas. Y además, los pretiles. Recomendamos reforzar con caucho resanador, ya que es un espacio que frecuentemente se olvida, por donde se puede minar el agua. También debemos raspar materiales viejos y grietas y resanar con pequeñas capas. Hay que dejar secar 24 horas. Y ahora sí sigue aplicar el impermeabilizante CauchoCreel. Hay que mezclar hasta obtener una consistencia homogénea. Y recuerda, no se debe diluir el producto. Se deberá aplicar uniformemente a razón de 1 metro cuadrado por medio litro, utilizando el cepillo de Ixtle o un rodillo. Recuerde impermeabilizar por completo los pretiles. Deberá dejar secar por lo menos 2 horas antes de aplicar la segunda mano. Después de que haya secado, debemos aplicar la siguiente mano en sentido contrario a la primera para crear más protección. Y con esta capa complementamos el rendimiento de 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Y hemos terminado. Puedes relajarte y sentirte protegido de la lluvia. Y pues bueno, primero que nada, Susana, no sé si pueden ver ahí ya mi pantalla. Sí, Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, ahora sí comenzamos con la presentación. Como pudieron, como pudieron observar o como pudieron darse cuenta, el video es una intro muy breve y pues va más enfocada al proceso de aplicación. Este es un video que tiene ya Inder con ellos. Es una herramienta de venta que nosotros desarrollamos nosotros lo grabamos, lo editamos todo desde cero y pues la armamos precisamente para ustedes, para los distribuidores que tengan las herramientas, que tengan el conocimiento y que su propia fuerza de ventas pueda conocer más a detalle el proceso de impermeabilización. Como pudieron haber notado, pues el proceso de impermeabilización es eso, es un proceso, ¿no? No es tan sencillo como en el caso de la pintura, simplemente llegar y aplicarla. Aquí se requiere seguir una serie de pasos que vamos a ver más a detalle ahorita y les voy a explicar obviamente la importancia de seguir cada uno de estos pasos como debe de ser. Es un producto que tiene que tener ciertas características de mayor resistencia y para que el producto pueda actuar como debe de ser, se necesitan cumplir con ciertos requerimientos al momento de seguir el proceso, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es comentarles, insistir mucho en esta parte, en la palabra sistema. Es un sistema de impermeabilización que está compuesto de 3 componentes. Vienen siendo el sellador, vienen siendo el resanador y por último, el impermeabilizante. Estos 3 productos deben de trabajar siempre en conjunto en las losas, en las azoteas, para que el producto pueda llegar a darles los resultados que se requieren y que llegue a tener la vida útil del producto, sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces, ahorita entramos más a detalle en la funcionalidad de cada uno
de estos productos, enfatizar mucho el decir, ¿por qué caucho, no? Habrán notado, o se habrá visto mucho en el mercado en los últimos años que el caucho ha tomado cierta fuerza, ¿no? Se ha vuelto un producto tendencia, se pensaba que iba a ser un producto tendencia que iba a durar poco tiempo, pero al contrario, es un producto que ha ido agarrando cada vez más fuerza y es un producto que ha ido cada vez acaparando más mercado. Entonces, ¿por qué decidimos nosotros como empresa meternos al tema del caucho? Pues bueno, lo primero y muy importante que se menciona en el video, y no podemos enfatizarlo lo suficiente, es el tema ecológico. Ya vimos por ahí en el video cuántas llantas se desechan al año y realmente el porcentaje que se recicla de esas llantas pues es mínimo, ¿no? Es mínimo. Y el caucho es un material que, que no se degrada. Obviamente se degrada, pero su tiempo de degradado pues es muy lento. Entonces, todo ese caucho, todas esas llantas que se desechan, pues al final acaban en basureros y se queman, contaminan muchísimo. Entonces, parte del por qué decidimos nosotros entrar en esta parte del caucho fue precisamente el tema ecológico, o sea, darle un uso a todas esas llantas y tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Pues ahora sí que para ayudar al medio ambiente en lo que podamos, creando un producto de buena calidad, de un precio accesible y que pueda cubrir varias necesidades, ¿no? Más allá de nada más del tema ecológico. Entonces, además de lo que acabo de comentar del tema ecológico, pues el caucho tiene muchas propiedades que nos pueden ser de utilidad al momento de impermeabilizar. Como ya sabrán, pues es un material, perdón, muy resistente, por eso se utilizan las llantas. Es muy resistente al desgaste, a la temperatura, a los cambios de temperatura. Entonces, si trasladamos esas características del caucho a la película de impermeabilizante, nos puede dar muy buenos resultados. El caucho nos ayuda a fortalecer la película, el caucho nos ayuda a darle cierto volumen, nos ayuda a darle propiedades antiderrapantes, y nos ayuda a que pueda expandirse o contraerse con los cambios de temperatura sin que se rompa la película, es decir, le da resistencia a la película. Entonces, eso aunado al tema que les comentaba de que el caucho no se degrada, pues nos ayuda también con la vida útil del producto. Entonces, pues esas son en concreto algunas razones por las cuales decidimos entrar al caucho y algunos de los beneficios que ofrece el caucho en el impermeabilizante. Además de que permite reducir costos y que sea un producto competitivo en cuestión de precio a una muy buena calidad. Ahora bien, vamos ya un poquito más en concreto con el material. El material es ideal para superficies verticales y horizontales. Ahorita les explicamos por qué horizontales. No suele aplicarse en muros, que puede darse a entender esa parte. No porque no sirva para muros, simplemente no es el enfoque que se le da, ¿no? Pero ahorita llegamos a esa parte. Algo que les voy a estar repitiendo mucho durante la presentación, hasta el cansancio y va a parecer disco rayado, pero es bien importante el rendimiento del material. 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. 2 manos cruzadas, como se explicó en el video, ahorita llegamos a eso. Sin embargo, es clave respetar el rendimiento del material. Porque como les comenté hace un momento, el impermeabilizante no es pintura. Solemos ver mucho que la pintura rinde 5, 6, 7, 8 metros cuadrados por litro, ¿no? Aquí, pues, en el caso de la pintura depende del poder cubriente, de las resinas, de las cargas que tenga, etcétera, etcétera. Pero en el caso del impermeabilizante, el impermeabilizante no es un producto que esté hecho para cubrir. Es un producto que está diseñado para que quede una película gruesa. Mientras más gruesa sea la película, mayor resistencia tiene a la humedad y al agua. Entonces, si nosotros muchas veces es común que alguien diga, no, pues, no me sirvió el impermeabilizante porque apliqué una cubeta y se me levantó. Ok, aplicaste una cubeta, ¿y cuánto mide tu azotea? No, pues mi azotea mide 80 metros cuadrados. Entonces, en 80 metros cuadrados hubieran necesitado por lo menos 4 cubetas y un galón. Redujeron, redujeron el rendimiento del impermeabilizante a menos de una cuarta parte y pues obviamente se reduce el grosor de la película y se reduce el desempeño del material.
Entonces, es bien importante aquí tomar eso en consideración. Debe ser una película gruesa para que pueda resistir correctamente los cambios de temperatura, la humedad, el estancamiento, entre otras. Y enfatizar, pues también el tema principal o la característica principal de este material, mejor dicho, que viene siendo el caucho, pues es el componente principal que lo diferencia, ¿no? Y pues también hacer mucho énfasis en que es un producto ecológico. Más allá del uso del caucho, hacemos otras cosas en pro de ayudar al medio ambiente en la compañía. Entre ellas, utilizamos envases reciclados de primera calidad. Entonces, pues también estamos reutilizando, más allá del caucho, estamos reutilizando plásticos reciclados, en los envases. Entonces también estamos reduciendo el generar más desecho plástico. Y durante la temporada de lluvias trabajamos también con un sistema de captación de agua pluvial. Entonces durante los 4 meses que llueve acá en nuestra zona, no consumimos agua de la red pública, sino que reciclamos el agua de la lluvia. Entonces es otro de los varios esfuerzos que hacemos en cuestión de ecología. Y ahora, cerrando este pequeño paréntesis, pasamos con el sello. Entonces, como les comentaba, muchas veces el sello o el resanador es fácil dejarlos de lado y es fácil pensar que simplemente con impermeabilizante la hacemos. Y muchas veces puede ser el caso, pero lo recomendable es a seguir todo el proceso como debe de ser, ¿no? Entonces, el primer paso o el primer material que se aplica en la impermeabilización es el sello. El sello es un producto que ya viene muy líquido, no debe de, no debe de diluirse este material, ya viene listo para usarse, ya tiene la consistencia y la viscosidad necesarias para el proceso de impermeabilización, ya trae el rendimiento indicado, entonces es un producto que ya se pensó y ya se planeó para este proceso de impermeabilización. Este producto ayuda a mejorar la resistencia a la humedad y ayuda a sellar las superficies porosas. Esto lo que hace es como mejora el anclaje que hay entre la losa y el impermeabilizante. Entonces reduce el riesgo de desprendimiento, y aumenta la resistencia del impermeabilizante. También es muy importante no mezclarlo con otros selladores porque muchas veces cuando entre diferentes selladores hay diferentes materias primas que puede que no sean compatibles. Entonces, si se mezcla un sellador con otro, sea de la marca que sea, es probable pues, que se eche a perder el producto, que hagan reacción las resinas, se corta el material o no va a dar los resultados necesarios. Y el rendimiento de este material es de 4 a 5 metros cuadrados por litro. Entonces, esto también se debe de tomar en cuenta al momento de sacar el cálculo para cuánto necesitamos al momento de impermeabilizar. Ahorita llegamos también a esa parte. Enseguida tenemos el resanador. El resanador de cauchucril es un cemento plástico. También vamos a entrar un poquito más a detalle, ahorita vamos a ver las características principales. Este material lo que hace es que resana grietas pequeñas en la losa. Obviamente hay un cierto límite de hasta qué punto un resanador, sea el que sea, puede ayudarnos en la losa, ¿no? Y llega un punto en el que las grietas ya no son grietas por cambio de temperatura, sino que ya son fallas estructurales en la azotea, en cuyo caso pues ya se tiene que hacer un proceso completamente diferente para repararlas, ¿no? Entonces, este material no nada más se aplica en las grietas, sino que también nos ayuda a tapar cualquier hueco o cualquier perforación que pueda haber en la losa que, que, que nos dé riesgo de que se filtre el agua. Muchas veces cuando instalan cableados de teléfono, de luz, de internet, tuberías o ductos de aires acondicionados, toda esa parte, pues rompen la losa o penetran la losa. Entonces, esos agujeros son, pues son completamente vulnerables al agua. Entonces, ahí es donde entra este producto, el chuflero resanador, nos ayuda a tapar esas grietas, nos ayuda a bloquear cualquier paso que pueda
retener el agua. Entonces, aquí también es importante decir que se aplica en varias capas, vamos a llegar al proceso de aplicación más adelante, pero también es muy importante respetar el tiempo de secado de este material. Entonces, también llegaremos a esa parte ahorita, pero pues es una breve intro de lo que hace este material. Ahora, lo importante, ¿cómo sé cuánto impermeabilizante necesito? Bueno, pues como les comentaba ahorita, lo más importante es respetar el rendimiento, 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Sin embargo, no nada más necesitamos considerar pues la parte inferior de la losa o el piso, por así decirlo, ¿no? Necesitamos considerar pues también la ductería, los relieves, los pretiles, si hay escaleras, las escaleras, chaflanes, dalas. Como podemos ver aquí en la foto, el impermeabilizante no está aplicado nada más en lo que vendría siendo el piso, por así decirlo. Va más arriba, cubre incluso ducterías. Entonces, aquí, mientras mayor protección le demos a la superficie, mejores resultados nos va a dar. Sobre todo aquí me gustaría enfatizar las juntas. Estos son puntos en donde puede acumularse el agua, donde puede darse un estancamiento. Entonces, entre mejor protegido esté, mejores resultados nos va a dar el impermeabilizante. Por lo que los chaflanes, los relieves, los pretiles, escaleras, todo eso se tiene que tomar en consideración al momento de calcular el área en metros cuadrados a impermeabilizar, tratando siempre de respetar el rendimiento del producto. Aquí, por ejemplo, ya hay un pequeño diagrama en donde las áreas marcadas en verde es todo lo que se debe considerar para impermeabilizar. Aquí, por ejemplo, estamos recomendando 30 centímetros hacia arriba en los pretiles. Esto es en caso de que la altura sea mayor. Sin embargo, podemos ver en el diagrama inferior que el pretil pues mide esos 30 centímetros, ¿no? Entonces, cuando ese es el caso, se recomienda también impermeabilizar la parte superior, como pudimos ver en el video. ¿Por qué? Porque si no se impermeabiliza esa parte y la altura es muy reducida, ese es otro punto por el que se puede minar el agua. Entonces, si el agua penetra la superficie del pretil, el agua se va a minar hasta abajo y se corre el riesgo de que comience a levantar el impermeabilizante. Entonces, es muy importante, por eso les digo también, impermeabilizar pretiles y chaflanes. Otra cosa muy importante que hay que mencionar es que las juntas siempre deben de tener la pendiente necesaria para evacuar el agua o para evitar un estancamiento. Muchas veces se estanca el agua y es por ahí donde puede comenzar a filtrarse el agua. Entonces, en el caso de que no se cuente con esta pendiente, el mismo Resanaplast, el mismo resanador nos puede ayudar a crearlo. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede hacer eso, pero se aplica aquí el cauchoquil resanador y nos ayuda a crear una pequeña curva como si fuera una media luna que evita el estancamiento en las esquinas. Eso también es muy importante y es otra de las funciones que tiene el cauchoquil resanador. Entonces, les comentaba al principio que el impermeabilizante cauchoquil también puede aplicarse en superficies horizontales y en superficies verticales. Entonces, aquí, estas son las superficies verticales en las que se aplica el material. Más allá de muros y demás, es esto. Esto es donde se debe aplicar y aquí es donde se debe de dar esa protección para que nos dé los mejores resultados. Entonces, ahora comenzamos ya en forma con los 6 pasos del proceso de impermeabilización, porque no está limitado nada más a la parte de aplicar los productos. Los 2 primeros pasos son sumamente importantes y estos se dan antes de aplicar cualquier producto. El primer paso es la preparación de la superficie. Ahorita entramos más a detalle en eso. El segundo paso es la limpieza. Habrán notado en el video que se incluyeron en las necesidades al momento de impermeabilizar artículos de limpieza. Es bien importante la limpieza de la superficie. Y ya una vez que tengamos preparada nuestra superficie, limpia nuestra superficie, ahora sí ya comenzamos con lo que viene siendo el proceso de sellado,
el paso número 1 del sistema Caucho Cream. Luego el paso número 2, que viene siendo el resanado. Y el paso número 3, que está dividido en dos, viene siendo la aplicación del impermeabilizante, dividido en una primera capa y una segunda capa. Aquí también tiene sus puntos finos que les voy a explicar más adelante. Y lo primero, ¿no? Esta es una frase que siempre repetimos y que siempre tratamos de tener muy presente. La clave para una perfecta aplicación es la limpieza y preparación de la superficie. Y esta frase aplica no nada más para impermeabilizantes, sino para cualquier tipo de recubrimientos. Siempre necesitamos tener la superficie preparada para la aplicación y perfectamente limpia. Cuando decimos limpia, nos referimos a limpia libre de manchas de grasa, libre de polvo, libre de humedad, libre de cualquier agente externo que pueda afectarnos en la aplicación. Un ejemplo que siempre ponemos es si, si alguien trata de pegar una cinta adhesiva en una mesa que tiene polvo, pues no se adhiere la cinta. ¿Por qué? Porque el pegamento o el adherente que tiene la misma cinta, a lo que se va a pegar es al polvo, no a la superficie. Si levantamos esa cinta adhesiva, además de que no se pegó, va a estar llena de polvo, llena de tierra o de grasa o de lo que sea que esté obstruyendo la superficie entre el recubrimiento y la superficie, vaya la redundancia. Entonces es lo mismo con un impermeabilizante. Si no se limpia, si no se sella o si simplemente se aplica sobre una azotea sucia con polvo, con hojas, lo que sea, no se va a adherir el impermeabilizante. A simple vista, pues sí, a simple vista va a quedar bien, va a quedar adherido, pero en cuanto seque, se va a empezar a desprender. ¿Por qué? Porque el material no se adherió a la superficie, sino que se adherió al polvo o a la mugre o a la grasa o a lo que sea que estaba en medio. Entonces, es bien importante aquí tener una superficie perfectamente limpia y preparada. Entonces, como ya les comenté, bueno, también, perdón, se me pasó comentarles en la preparación de la superficie, no nada más incluye el tema de la limpieza, sino también lo que les comentaba al principio de asegurarnos que la losa o la azotea cuente con las rutas de evacuación de agua para evitar un estancamiento, que los bajantes estén destapados, que no haya hojas, que no haya tierra. Todo esto es parte de la preparación de la superficie, ya que si se estanque el agua, después de un tiempo puede que nos genere problemas en el impermeabilizante. El impermeabilizante, ojo, no está diseñado para estar constantemente en inmersión. ¿Qué quiere decir esto? No lo podemos aplicar, por ejemplo, en un roof garden, que va a haber tierra por encima y que va a estar constantemente húmedo entre la tierra y la superficie. No está hecho para eso, no está hecho para albercas, que van a estar todo el tiempo debajo del agua. Entonces, pues es lo mismo en una losa, ¿no? Si no se tiene la ruta de evacuación del agua o la pendiente, recomendamos mínimo una pendiente del 2% para evitar el estancamiento. Si no se cuenta con esta pendiente, puede que nos llegue a generar problemas. Otro punto muy importante, lo que les hacía mención de las hojas, ¿no? Si aplicamos el impermeabilizante sobre hojas, si aplicamos el impermeabilizante sobre piedras, o que hay tornillos, o que hay clavos, o ese tipo de cosas, pues ahí el clavo, el tornillo, la piedra, la hoja, lo que sea, va a generar un espacio de aire entre la superficie y pues lo que sea que esté, cualquier agente intruso, ¿no? Les pongo el ejemplo de un tornillo, porque nos lo hemos encontrado, ¿no? Se aplica el impermeabilizante sobre un tornillo, y cualquiera, si alguien va pasando, patea el tornillo, lo levanta, pues se rompe la película, porque, porque la película no se adherió a la superficie, sino que se adherió al tornillo. Al momento de quitarlo, se rompe y en cuanto hay una ruptura ya se corre el riesgo de que se meta el agua. Entonces es bien importante preparar la superficie correctamente y dejarla libre de cualquier agente invasor. Ahora sí, pasamos a la limpieza. Se debe de limpiar perfectamente. Les insisto mucho en esto porque es bien importante y es la clave para obtener buenos resultados. Debe estar libre de polvo, de óxido, de grasa,
de hongos, de humedad o cualquier material ajeno que impida la correcta adherencia. Entonces, mucho cuidado en esta parte. De ser necesario que se aplique cloro en el caso de que haya hongos o lijar el óxido o lo que sea, debemos dejarlo bien preparado antes de aplicar cualquier material encima. Ahora bien, una vez que tengamos lista nuestra superficie y que ya hayamos limpiado, que hayamos eliminado cualquier agente externo, que nos hayamos asegurado de que tenemos las pendientes necesarias y las rutas de evacuación. Por ejemplo, podemos ver en esta foto que se tienen las pendientes, están preparando aquí con un sellador. Podemos ver que se tienen las salidas de agua y podemos ver que también se selló pretil y chaflanes, y aquí vemos que también sellaron alrededor de los domos, entonces, y alrededor de la chimenea. Entonces, todo esto es bien importante porque son los puntos finos del proceso de impermeabilización. Entonces, recomendamos aplicar una mano de cauchocril sello en toda el área a impermeabilizar, respetando el rendimiento mínimo de 4 metros cuadrados por litro. Aquí es importante mencionar que el rendimiento de 5 metros cuadrados por litro se da en una superficie perfectamente lisa. Entonces, puede variar el rendimiento dependiendo de qué tan rugosa sea la superficie. Por eso en esta ocasión nos fuimos con el rendimiento mínimo del material. Debemos tener cuidado de que toda la superficie sea cubierta y se recomienda aplicar utilizando un cepillo de Ixtle o un rodillo, que también, como vimos en el video, son los dos métodos de aplicación más recomendables para el impermeabilizante y el sistema de impermeabilización en general. Ahora sí que elegir un cepillo de Ixtle o un rodillo, pues ya dependerá de la preferencia de quién esté aplicando en ese momento, ¿no? Pero cualquiera de los dos da excelentes resultados. Ahora, muy importante, y este es un punto en el que sí tenemos que ponerle un poco de atención o ser más cuidadosos con la manera en que lo hacemos, no tanto por el método de aplicación, sino por tener mucho cuidado en identificar las posibles aperturas, grietas o perforaciones que haya en la losa. El resanado. Debe examinar perfectamente la superficie a impermeabilizar, debe revisar chaflanes, domos, ductería, juntas constructivas, uniones de losa, donde existan fisuras o grietas. Se deberá utilizar cauchuclil resanador en pequeñas capas sobre las zonas afectadas, dejando secar 4 horas entre manos. Si las capas aplicadas exceden un grosor de 3 milímetros, el tiempo de secado deberá ser mayor a 24 horas antes de aplicar el impermeabilizante cauchuclil. Perdón. Entonces, aquí es bien importante porque como ya habrán notado en el texto, son muchos los puntos que se recubren con cauchuclil resanador. Sin embargo, cauchuclil resanador es un producto que se aplica de a poquito, no es como un sellador, un impermeabilizante que van a cubrir toda la superficie con este material. No, este material va enfocado a puntos críticos en la losa. Entonces, por eso les comento que es bien importante que identifiquen estos puntos críticos y que los ataquen, que los preparen para evitar una posible filtración de agua. Aquí las grietas son grietas pequeñas entre 1 o 2 milímetros. Como se comenta aquí, grietas de 3 milímetros ya necesitan más tiempo de secado y un cierto refuerzo mayor con el material. Es muy importante tomar eso en cuenta y también es muy importante respetar el tiempo de secado entre manos. Ahora sí que, además de aplicarse en las grietas, como les comentaba, este material nos puede ayudar a, a preparar vamos a decir, a evitar el estancamiento en las esquinas en la losa, ¿no? Entonces, también es un producto fácil de aplicar, es un producto muy fácil de manejar, muy amigable. Sin embargo, sí es importante hacer la preparación previa y, pues insisto mucho en esa parte, asegurarnos de dónde lo vamos a aplicar y dónde se necesita este material. Una vez que se preparó la superficie, una vez que se limpió la superficie, que se selló y que se resanó y que se dieron los tiempos de secado, procedemos ahora sí a la aplicación del impermeabilizante. Entonces, vuelvo a aprovechar el espacio para enfatizar que es un sistema.
O sea, ya vimos un chorro de pasos antes de impermeabilizar, que nos ayudan a dar el mayor rendimiento. Entonces, no nada más es el imper, es el sellador, es el resanador y pues es la preparación. Entonces, se recomienda mezclar vigorosamente el impermeabilizante cauchocril hasta homogeneizar perfectamente la mezcla. Muy importante, este material no se diluye, tiene una consistencia espesa, que es la consistencia necesaria para que pueda alcanzar el material, el grosor de la película indicado. Se deberá aplicar uniformemente a razón de 1 metro cuadrado por medio litro. ¿Por qué por medio litro en este caso? Porque es apenas la primera mano. Entonces tenemos que considerar esa parte. Utilizando un cepillo de Ixtle o un rodillo y deberá dejar secar por lo menos 2 horas antes de aplicar la segunda mano. Aquí pues es muy importante cuando se vaya a aplicar el impermeabilizante, se recomienda hacerlo temprano. Vamos a llegar ahorita más adelante a las recomendaciones, pero habrán notado que los tiempos que hay entre manos, los tiempos que hay entre pasos, son un poco altos, ¿no? Un par de horas en secar el sellador, un par de horas en secar el resanador, un par de horas en secar el impermeabilizante. Es por eso que se recomienda aplicar el impermeabilizante antes de que empiece la temporada de lluvias, no durante. Muchas veces, pues, solemos dejar las cosas hasta el final y hasta que cae la primera lluvia es cuando ya empezamos a aplicarlo, ¿no? Es cuando nosotros decimos que realmente comienza la temporada impermeabilizante, cuando cae la primera lluvia. Pero no debería de ser así. Debería haber una preparación previa por los tiempos que se manejan en el material y para que nos dé los mejores resultados. No se recomienda aplicar cuando hay riesgo de lluvia, pero llegamos a esa parte más adelante. Una vez que se dejó secar las 2 horas recomendadas, se aplica la segunda capa. Aquí es muy importante decir que la capa se aplica cruzada con la primera, como podemos ver aquí en la imagen y como se mostró en el video. ¿Por qué se aplica cruzada? El que esté cruzado nos ayuda a que las mismas fibras del caucho que tiene cauchocril se entrelacen entre sí y le den una mayor resistencia a la película. Nos da mejores resultados que si aplicamos las dos capas en la misma dirección. Se recomienda aplicar las cruzadas y pues el sistema de aplicación aquí pues es exactamente igual, ¿no? Con un cepillo de Ixtle o un rodillo a razón de 1 metro cuadrado por cada medio litro. Aquí ya teniendo las dos manos de 1 metro cuadrado por medio litro, cumplimos ya con el rendimiento recomendado de 1 metro cuadrado por litro a 2 manos. Una vez hecho esto, se deja secar por lo menos 2 horas y listo. Ya terminamos con el proceso de impermeabilización. Como pueden ver, a lo mejor suena un poco extenso, suena un poco tedioso, pero no es así. La realidad es que es un proceso sencillo, simplemente es tener cuidado con los detalles, y tener cuidado con la limpieza, los rendimientos y demás, ¿no? Entonces, dicho esto, dicho el proceso, hay algunas restricciones para este material, que es muy importante que las conozcan. El primero es que se deberá evitar el tránsito peatonal. Muchas veces cuando en las azoteas hay tendederos, hay mascotas y demás, dependiendo de qué tan frecuente sea el tránsito peatonal, pero puede llegar a desgastar la película o puede llegar inclusive a romperla, ¿no? Entonces, cualquier grieta, cualquier apertura en la película da pie a que se meta el agua. Entonces, es recomendable evitarlo en la medida de lo posible. Otra, no es recomendable aplicar el sistema cauchocril si no se cuenta con la pendiente de al menos 2%, lo que les comentaba, necesitamos evitar el, el estancamiento del agua, pues no está diseñado para estar constantemente en inmersión. No se aplique si existe riesgo de lluvia o a temperaturas distintas a las recomendadas. Las temperaturas recomendadas son abajo de los 35 grados centígrados, arriba de los 15. Ahorita llegamos al por qué se recomiendan estas temperaturas. No se diluya, insisto, es un producto que se aplica directo. No aplicar en áreas de constante inmersión, lo que les comentaba, no aplicar en fuentes, en albercas, roof gardens, etcétera. Y no mezclar con otros productos. Mismo caso que con el sellador. Puede que no sea compatible con otro material, que se corte y que ya no nos dé los resultados que esperamos. ¿Cómo identificar las fallas del sistema de aplicación del sistema cauchocril?
es aquí donde entran los detalles. Les voy a comentar pues los principales errores, por así decirlo, las principales causas de falla en un sistema de impermeabilización, para que las conozcan y para que sepan cómo evitarlas y para que vean también el ejemplo del por qué se recomienda mantener todos estos puntos finos que les mencioné, eh, cuidarlos y respetarlos, ¿no? El primero, la limpieza y el sellado. En este caso vemos pues una aplicación de impermeabilizante, una falla que se ocasionó porque no hubo limpieza. La limpieza fue prácticamente nula en esta superficie, así como el sellado. Esta es una superficie sobre la que se aplicó el impermeabilizante directo. No se limpió, no se selló, no se raspó, nada. Aquí podemos ver lo que les comentaba con el ejemplo ¿cómo se dice? Del Durex o de la cinta adhesiva sobre el polvo. Podemos ver aquí que al momento de levantarse la película de impermeabilizante, podemos ver que lo que está adherido abajo no es, o más bien lo que se ve en la parte inferior de la película, ni siquiera es el mismo impermeabilizante. Es el recubrimiento que tenían debajo del impermeabilizante sobre el cual se aplicó. Desconocemos si era algún tipo de barniz, si era algún tipo de sellador o qué es lo que se aplicó pues en esta superficie, pero podemos ver que eso es lo que se está levantando, no directamente el impermeabilizante. Además podemos ver que pues es un piso de concreto estampado, entonces aquí hubo estancamiento de agua y podemos ver que previamente había algún tipo de moho, algún tipo de tierra o algo, porque aquí pues está negro completamente, es pura humedad. Por eso se levantó en este caso la película impermeabilizante, porque no se preparó la superficie, no se limpió y no se selló. Esto es lo que puede pasar en las azoteas si no se siguen los primeros pasos del proceso. ¿Qué pasa cuando no se respeta el tiempo de secado de cauchuquil resanador? Esto es lo que puede llegar a pasar. Muchas veces podemos ver que el material sella al tacto y decimos, ok, perdón, seca al tacto. Podemos decir, ok, ya secó, ya estoy del otro lado, puedo aplicar el impermeabilizante, pero no, necesitamos respetar los tiempos de secado de cauchuquil resanador, porque a pesar de que se vea seco al tacto, y puede pasar media hora y ya lo tocamos, ya está seco, ya está relativamente rígido, este, pasan las horas y el producto sigue secando. Al momento de que el producto se seca, se empieza a contraer. Entonces, si se aplica el impermeabilizante sobre el cauchuquil resanador que todavía no seca en su totalidad, el producto va a seguir secando y se va a seguir contrayendo. Y al contraerse, lo que va a hacer es que va a tronar la película de impermeabilizante. Entonces, pues es un error común el decir traigo prisa, no me va a llover, necesito terminar ya, pero pues es muy importante respetar ese tiempo de secado, ya que pues es un producto húmedo, entonces pues al humedecer, al secarse, expulsa esa humedad, entonces se contrae, se rompe la película y debe salir esa humedad por algún lado. Ahora, agrietamiento por aplicación a altas temperaturas, que es lo que, como les comento, que se recomienda aplicarlo a temperaturas menores a los 35 grados, igual o menor a 35 grados. ¿Qué es lo que pasa si se aplica a temperaturas mayores? También por eso les comento que se recomienda aplicar durante la mañana o antes del mediodía, que es cuando la temperatura es menor, o después del mediodía, cuando se empieza a meter el sol. Cuando hace mucho calor o cuando el sol está muy fuerte y le está dando directamente a la película, lo que hace es que la seca demasiado rápido. Entonces, al secarse demasiado rápido, se dan estas pequeñas grietas. Se pueden llegar a dar estas pequeñas grietas, no toda la película las tiene, pero aquí en este caso sí se dieron. Se aplicó en un día de mucho calor, de mucho sol, y esto es lo que nos puede llegar a pasar. Ahora, agrietamiento o craquelado por falta de limpieza, pues este es otro ejemplo de lo que nos puede pasar si no se prepara bien la superficie. Aquí también
se tenía un impermeabilizante viejo debajo de este impermeabilizante que se aplicó. Entonces, pues lo que se está levantando, insisto, es el impermeabilizante viejo. No se removió la película anterior, no se selló, no se limpió, no nada, y pues esto es lo que nos puede llegar a pasar. Por último, agrietamiento por fallas estructurales. Aquí es donde yo les comento que llega un punto en el que ya ningún resanador puede hacer nada, ¿no? Esto suele darse también mucho en las uniones de losa o cuando ya una superficie es muy vieja o al momento de construirse hubo algún error. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que la grieta trasciende al impermeabilizante. Lo podemos ver que la grieta, aquí donde está el mouse, si alcanzan a ver, podemos ver que ahí, pues la grieta está en la losa. No es una separación, no es una unión de losa, es tal cual una ruptura. Aquí la podemos ver acá también y se ve profunda. Entonces, se quiso reparar aquí con impermeabilizante y con sellador. Sin embargo, pues no, pues era una falla que trascendía las posibilidades de un sistema de impermeabilización, ¿no? Entonces, también aquí es lo que les comento, cuando hay una falla estructural, pues ya se le tiene que dar un tratamiento completamente diferente a esta superficie, ¿no? Y bueno, antes de pasar y antes de llegar al cierre y a las preguntas, también algunos puntos importantes. No se recomienda aplicar el impermeabilizante justo cuando acaba de llover, a pesar de que se vea superficialmente seca la losa en caso de que sea una losa nueva. Alguna característica que tienen es que absorben mucha agua. Entonces, a pesar de que se vea superficialmente seco, si llovió recientemente, se tienen que dar por lo menos 24 horas para que salga toda el agua de la losa. ¿Qué pasa si se impermeabiliza con una losa húmeda o que acaba de llover? Pues el agua que absorbió la losa, al momento de que salga el sol, al momento de que haga calor, se va a empezar a evaporar esa agua. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a ocasionar que se generen burbujas en la película de impermeabilizante y que, y que estas mismas burbujas pues se rompan. Esas burbujas son burbujas de agua. Es el agua que se absorbió y que está intentando salir. Entonces, eso nos va a generar rupturas en la película y nos va a generar problemas también. Cualquier pequeña grieta, por más pequeña que sea en la película de impermeabilizante, lo que pasa es que se mete por ahí el agua. Y una vez que entre el agua, va a empezar a absorber la losa y el agua se va a empezar a minar y se va a empezar a esparcir por la superficie hasta que eventualmente comience a levantar la película. Por eso es muy importante respetar esto, porque a lo mejor decimos, ok, pues es una grieta muy pequeña, a lo mejor en el caso de la temperatura, decimos, es una grieta, son grietas muy pequeñas, no pasa a mayores, pero no, sí puede llegar a pasar a mayores. Por eso también es importante constantemente estar revisando el estado de la superficie. Ya una vez que se impermeabilizó, cada año, cada 6 meses, ya cada quien tiene sus métodos para ver que no haya habido una ruptura y en el caso de que la haya habido, darle mantenimiento a la superficie y pues darle un refuerzo a las zonas afectadas en caso de que las haya. Y ahora sí, dichos estos pequeños cortes informativos, los dejo con esta frase de nuevo. La clave para una perfecta aplicación es la limpieza y preparación de la superficie. Y bueno, pues les doy las gracias por el tiempo, por la atención. Y pues ahora sí pasamos a la sesión de preguntas. Listo, Felipe, pues muchísimas gracias por la explicación y ¿qué les parece si vamos la, con la sesión de preguntas y respuestas? A ver, vamos a ver. Nos pregunta Elena Cano, dice, ¿cuánto tiempo se deja secar entre capa y capa? ¿Se puede aplicar una membrana? Ok, sí. Entre capa y capa, aquí me imagino que entre capas de impermeabilizante son 2 horas. Entre capas de resanador son 4 horas. Sí podemos aplicar una membrana de refuerzo,
y se recomienda, de hecho, aplicar la membrana de refuerzo en las grietas que superen los 3 milímetros. El cauchocril resanador por sí solo soporta grietas de entre 1 y 3 milímetros. Cualquier grosor de grieta más allá de eso ya se aplica el mismo cauchocril resanador con una malla de refuerzo. Exactamente. Ok, entonces, Sí, así, exactamente. la siguiente nos comenta igual, Elena Cano, nos dice, ¿qué pasa si hay impermeabilizante viejo? Si hay impermeabilizante viejo, se tiene que remover en su totalidad. Para removerlo, se recomienda usar una cuña o una espátula. Sin embargo, si no removemos el impermeabilizante viejo, se va a haber desprendimiento, que es lo mismo que pasó con la primera imagen que les mostré del error. Lo que se desprendió no fue el impermeabilizante, sino que fue el barniz o el sellador o lo que sea que tenían viejo en la superficie que nunca quitaron. Ok, nos dice, bueno, aquí dice ventas Ferrol. Buen día, ¿se tiene que lavar la superficie o nomás limpiarla? Ahora sí que ahí depende del estado en el que esté. Por ejemplo, si hay grasa, si hay hongos, si hay musgo, en ese caso sí se debe de limpiar, sí se deben de usar artículos de limpieza. Si la superficie está en buen estado y nada más tiene polvo, pues se recomienda remover ese polvo, no nada más con una barrida, sino también con agua y dejar secar perfectamente bien la superficie antes de impermeabilizar. Ok. Entonces, la siguiente pregunta. Dice Ferretería Imperial. Dice, ¿por qué su precio es mucho más económico que los demás y dan más años de duración, lo que otras marcas no lo ofrecen? Tienen fecha de caducidad. Muchas veces los clientes tienen desconfianza por eso. Ok, es una muy buena pregunta. Aquí algo que también pues habrán notado es que generalmente los impermeabilizantes de caucho traen una vida útil más alta. Lo que permite dar esta vida útil más alta es el caucho. Como les comenté al principio, el caucho no se degrada. Entonces, darle ese fortalecimiento o esa resistencia a la película nos ayuda a mejorar la vida útil. Sin embargo, para mejorar la vida útil del producto, es importante que se sigan los pasos que se recomendaron en esta capacitación. 1, 2, estar revisando cada cierto tiempo la superficie, asegurarnos de que no haya grietas o de que no haya rupturas en la película. Y también lo que permite reducir costos en el material, pues es el mismo uso del caucho. Ahora, no quiere decir que por ser más barato sea de menor calidad. Simplemente es un producto diferente. Bueno, entonces, ¿por qué cauchocril en terracota viene muy acuoso? Viene muy acuoso. Así dice acuoso por parte de Elena Cano. No sé qué se refiere con acuoso. Igual, Elena, si nos puedes más o menos definir, o sea, si muy espesa, muy líquida, muy granulenta, muy, no sé a qué te refieres. A ver si ahorita nos comenta en el chat. Si quieres, pasamos a la siguiente, de mientras que nos resuelven esa duda. ¿Cómo puedo obtener el video de esta capacitación? Ok. El video de esta capacitación se va a subir al canal de YouTube, señores. Entonces, de ahí lo pueden ver. De igual manera, les compartimos la liga por medio de Facebook, en nuestro Facebook de Ferretería Indar, para que lo puedan checar. Todas estas y más capacitaciones están en el canal de YouTube. Nos dice César Guerrero, las garantías y el tiempo de respuesta. No sé a qué se refiere con tiempo de respuesta, pero sobre las garantías, Felipe. Pues las garantías ahora sí que se dan pues a través de ustedes y ya ustedes pues las transmiten con nosotros. Ya sería
seguir el proceso de garantías que se tenga establecido directamente con su agente de ventas. El agente de ventas es quien les comenta referente pues a las fechas de caducidad y las garantías. Ya entendí más bien la pregunta. Nos dice Marta Soto, me gustaría el video de la capacitación, sí. En Facebook vamos a mandar la liga para que estén atentos, ya que se suba a la página de YouTube, también va a estar esta capacitación. Nos dice Elena Cano, dice, a veces viene más líquido que el blanco, el color terracota. Ok, entonces en ese caso pues sería, habría que ver primero qué tan líquido viene. Puede que llegue a haber una variación en la viscosidad de un material, de un lote a otro. Sin embargo, se tiene un rango pues de viscosidad permitida o aceptable, ¿no? Habrá que ver más a fondo el caso en específico. Ok. Espero que se haya respondido tu pregunta, tu duda. Y nos dice Germán Regalado, dice, buen día. Diferencia entre el impermeabilizante de caucho y fibratado. Ok, pues aquí la principal diferencia es el caucho. Ambos tienen ciertos beneficios de las fibras. Simplemente son diferentes tipos de fibras. Los impermeabilizantes fibratados cuentan con fibras vaya la redundancia, es fibra de vidrio. Son unas fibras muy finas que si las ven ya en la película seca se ven casi como si fueran pelitos transparentes. Lo que hacen estas fibras es que se entrelazan entre sí en la película y pues es un funcionamiento muy similar al que cubre el caucho en los impermeabilizantes. La diferencia es que las fibras de caucho son más gruesas que las fibras de vidrio. Ok. Nos pregunta Marta Soto, ¿qué es el caucho? Ok, el caucho pues es una sustancia elástica e impermeable. Entonces, estas características elásticas e impermeables y de muy alta resistencia a la temperatura, es lo que hace al caucho, vamos a decir, el material ideal para aplicarse ya. Creo que te muteaste, Felipe. Yo no te muteé. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ok. No, les comentaba. El caucho es un material muy resistente a los cambios de temperatura, es flexible y es resistente al desgaste. El caucho es el material del que están hechas las llantas. Entonces, el caucho que nosotros utilizamos es caucho reciclado de llantas. Y transmitimos esas características de resistencia a la temperatura y de elasticidad a la película de impermeabilizante. Ok, espero sí hayamos resolvido tu duda, Marta. Nos preguntan también, ¿se puede comparar el caucho con el asfalto? Es diferente. No sé si se refieren directamente al llamado chapopote, por así decirlo, pero no, son materiales diferentes. Uno se refiere a un impermeabilizante asfáltico, pero son materiales diferentes. Ok, dice Corporativo Jalisco. Así lo vamos a poner. El producto sin ser usado, estando almacenado, ¿cuánto tiempo puede durar? Nosotros recomendamos el tiempo de almacenaje, lo recomendamos de 1 año, y debe de estar siempre en un lugar seco, a temperatura ambiente, y evitar que le esté dando el sol, ya que si le está dando el sol por mucho tiempo al material en envase, puede llegar a presentar problemas. Ok.
También nos preguntan, bueno, sí se va a compartir el video. Nos dicen lo mismo. ¿El caucho krill blanco viene muy aguado o así es su consistencia? Insisto, necesitaríamos ver el caso en específico, y ver pues, realmente qué tan aguado está y si está dentro de parámetros. Ok, entonces nos comentan, ¿el impermeabilizante de caucho tiene la misma elasticidad que el fibratado para climas secos y variantes? Ya que Sí, en mi región dejaron de usar el caucho. sí tiene también características elásticas. No sé en concreto qué material estaban utilizando, pero el cauchocril sin ningún problema también se estira y se contrae con los cambios de temperatura. Ujú. Y nos dicen también, eh, ah, bueno, ya respondimos que era el caucho. ¿Y qué diferencia o desventaja tiene un cauchocril con otros impermeabilizantes? Te me cortaste un poquito, Susana, me quedé en qué diferencia. Ok. ¿Qué diferencia o ventajas hay en cauchocril con otros impermeabilizantes? Por otros impermeabilizantes, ¿nos referimos a impermeabilizantes acrílicos o con otras marcas de impermeabilizante de Me caucho? imagino que la persona se refiere a marcas. Ok, bueno, pues sin querer hablar mal de nadie, pero nosotros nos enfocamos mucho principalmente en el tema de la elasticidad del material. Muchas veces los impermeabilizantes económicos tienden a ser muy rígidos, lo que genera que se rompan las películas con los cambios de temperatura. Pero pues una de las ventajas o de los enfoques que tenemos nosotros es mantener esa elasticidad en nuestro producto, y que sea equiparable a la elasticidad de impermeabilizantes acrílicos. Ok. Y bueno, un comentario, no es pregunta, pero es comentario. Nos dicen, es verdad, hay lotes que vienen más aguados que otros, principalmente en terracota. La tapa de las cubetas viene mucho más sencilla ahora. Ok, entonces pues necesitaremos revisar las diferencias en la tapa que hayan habido. Sería cuestión de ver si hubo algún cambio de proveedor o algo, pero pues lo mismo, ¿no? Son casos en específico que si nos apoyaran a dar seguimiento, ustedes, Susana, pues podemos darle solución de fondo. Sí, igual señores, si ustedes sienten estas imperfecciones, podríamos decirle en el producto de cauchocril, puede checarlo con el vendedor y ya el vendedor se pone en contacto con Felipe o con algún otro proveedor de cauchocril que nos pueda apoyar en a lo mejor checar y visitar la cubeta o el líquido para checar si en verdad está bien o qué onda. Nada más que eso sí, háganlo saber a su vendedor y el vendedor se puede poner en contacto con el proveedor para darle seguimiento. Pero sí es necesario que lo chequen con el vendedor para que pueda comunicarse con Felipe y darle seguimiento, ¿va? Si en algún lote o en alguna cubeta ustedes tienen esta duda o indiferencia o algo, pues háganselo saber al vendedor y ya el vendedor se pone en contacto con el proveedor y checar esa información, ¿va? Entonces, bueno, señores, si ya no hay más preguntas, podemos pasar a la dinámica. Ya no hay más preguntas de este lado. Ay, y no sé. Ok, de este lado no hay preguntas. Aquí en el chat ya no hay preguntas, dudas, para entonces pasar a la dinámica. Ah, ok, era lo que le comentaba respecto a la viscosidad de los lotes.
Cuando sientan que la verdad es que la viscosidad está muy líquido, por favor pónganse en contacto con el vendedor y háganselo saber para que tome cartas en el asunto y nos pueda apoyar con Felipe.